revisamos entonces nuestro capítulo anterior, que podemos describir las características genéticas de una población, y a eso llamamos la estructura genética de una población. Una estructura que está determinada por las frecuencias en que se encuentran los alelos en esas poblaciones. Aquí tenemos un caso, ¿no es cierto? Esta población tiene una estructura, esta que estamos viendo aquí. El alelo A grande es más frecuente que el alelo A chica. Y por lo tanto podríamos calcular las frecuencias de los heterocigotos, podríamos calcular la diversidad de alelos, el número efectivo de alelos, nosotros podemos caracterizar la estructura genética de esta población. La población 2 claramente tiene una estructura distinta a la población 1. La frecuencia del alelo A chica es mayor ahora que del alelo A grande. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da esta diferenciación genética entre las poblaciones? Ya vimos, ¿no es cierto?, que las poblaciones de organismos están sujetas a la acción simultánea, pero no de la misma intensidad, de a lo menos 4 fuerzas evolutivas: la selección, el azar, la deriva, las mutaciones y las migraciones. Van a ir dando forma a las poblaciones. Esas 4 fuerzas son las que dan forma a la estructura genética de la población. Sin embargo, también yo les mencionaba que en la mayoría de los casos, dado que estamos utilizando marcadores neutros que excluyen, por lo tanto, el efecto de la selección, la mayor parte de la variación es neutra y por lo tanto no debería estructurar a las poblaciones. Sin embargo, si la intensidad de alguna de esas 4 fuerzas es lo suficientemente grande, entonces sí vamos a poder ver esa diferenciación. Por eso que en humanos prácticamente no vemos diferenciación genética, salvo en el caso de poblaciones muy cerradas, ¿no es cierto?, pequeñas y cerradas, los Amish en Estados Unidos, los gitanos, que tienden, ¿no es cierto?, a tener por razones culturales, tienden a encerrarse genéticamente, no combinarse con individuos que no sean de esa población. Pero la mayor parte de la población general, mundial incluso, y eso es lo que demuestra que no existen las razas, ¿no es cierto?, sino que simplemente distintas poblaciones, y hoy día con la globalización, más aún la forma en que se combinan las distintas poblaciones, la información genética en las distintas poblaciones es bastante azarosa, ¿no es cierto? Se cumple el modelo Hardy-Weinberg. Pero como les digo, en poblaciones naturales a veces no ocurre eso. Y eso es lo que vamos a intentar entonces estudiar ahora. ¿Cómo poder definir que efectivamente 2 o más poblaciones puedan estar diferenciadas, ya sea en el tiempo, una misma población, podría ser esta misma población, pero en el tiempo 1 y tiempo 2, o geográficamente podrían estar entonces diferenciadas? Y para eso vamos a estudiar unos estadígrafos que nos permiten cuantificar esa diferenciación. Comencemos. Entonces, la variación genética se presenta en jerarquías. Es lo primero que tenemos que identificar. Los alelos están dentro de los individuos. Los individuos pertenecen a una población, a una subpoblación, perdón. El conjunto de subpoblaciones nos da cuenta de una población. Esas poblaciones pueden estar dentro de regiones geográficas. El conjunto de todas las poblaciones de todas las regiones geográficas nos da cuenta de la especie, la distribución, ¿no es cierto?, de la especie. Y la especie a su vez pertenece a un taxa superior. La especie pertenece a un género y el género está dentro de una familia y la familia dentro de un orden y así sucesivamente en la escala taxonómica. Pero las evidencias nos muestran que para poblaciones naturales existe diferenciación.
y para las poblaciones cultivables también existe diferenciación. ¿Cómo se explica esa diferenciación? ¿Cómo se explica entonces que los individuos en cierto lugar sean distintos a los individuos en otro lugar? Un elemento, por cierto, que es la distancia geográfica. La distancia geográfica claramente podría dar cuenta de esa diferenciación, pero no es la única explicación. La disponibilidad de recursos también puede dar cuenta de diferenciación. Las poblaciones que habitan en un lugar donde hay más recursos pueden ser distintas de las poblaciones donde hay menos recursos, particularmente en el caso de aquellas especies que no tienen la posibilidad de movilizarse, de desplazarse, buscando otros recursos, o que su movilidad es limitada. La fidelidad al lugar de nacimiento, yo les contaba hace un ratito la fidelidad del hospedero en el caso de los parasitoides también. Hay muchos organismos que tienen fidelidad al lugar en donde nacen. Las características climáticas, etcétera, etcétera. Hay múltiples factores que pueden hacer que los individuos no estén apareándose de forma azarosa. Eso es lo que finalmente queremos descubrir con estos análisis genéticos, descubrir evidencias de que los individuos no estén apareándose de forma al azar, vale decir que no se esté cumpliendo el modelo genético de Hardy-Weinberg. Por eso que también es tan importante, como que he insistido varias veces, conocer muy bien las características biológicas del organismo que estamos estudiando. ¿Cuáles son entonces estas consecuencias genéticas de los apareamientos no aleatorios? Ya lo revisamos en nuestro capítulo anterior, ¿no es cierto? Por simple azar, los individuos que se encuentran, por ejemplo, más cerca unos de otros tienden a ser más similares, simplemente porque al estar más cerca hay más posibilidades de encuentro y de reproducción respecto a lo que están más lejos. ¿Qué podría hacer que los individuos no se puedan encontrar? Por ejemplo, aquí una barrera geográfica, una montaña. Estas aves tienen la posibilidad de dispersarse, pero eventualmente si encuentran una barrera geográfica lo suficientemente alta, estas aves no podrían volar lo suficientemente alto para sobrepasar esa barrera. Y lo que va a empezar a ocurrir es que esta población A la izquierda va a comenzar a diferenciarse de esta población B a la derecha. Veamos lo que ocurre, por ejemplo, con esta crisopa. La crisopa verde, que también es un agente de control biológico. Es un enemigo natural de varias especies de herbívoros. Aquí particularmente de un pulgoncito, de nuevo los pulgoncitos, mi especie preferida. Pongamos a esta crisopa en dos situaciones, bosque y pradera. Entonces, con las frecuencias genotípicas para un cierto gen, un marcador molecular, que tiene dos alelos, la forma más sencilla de explicarlo siempre es con dos alelos, pero no significa que solamente existen dos alelos. Hemos visto que ojalá el marcador entregue muchos alelos, ¿no es cierto? Que sea muy polimórfico, pero para el ejemplo es más sencillo hacerlo con dos alelos. Tenemos aquí 100 individuos en cada caso, 100 individuos que se muestrearon en el bosque, ahí están, 16 fueron del genotipo A1A1, 48 heterocigotos y 36 homocigotos A2, 100. Y otros 100 que se colectaron desde una pradera. 49 fueron homocigotos A1, 42 heterocigotos y 9 homocigotos A2. El total para cada uno de los genotipos, ahí está. 65, 90 y 45, lo que debería sumar 200. Si calculamos las frecuencias ahora en que se encuentra cada uno de los genotipos, lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, dividiendo el número de individuos de ese genotipo por el total de individuos de ese lugar. O sea, dividido por 100. 0,16, 0,48, 0,36 para el bosque, 0,49, 0,42 y 0,09 para la pradera. De acuerdo con el modelo de Hardy-Weinberg, vale decir, los apareamientos ocurren al azar, entonces las frecuencias esperadas combinadas para ambas poblaciones deberían calcularse de la siguiente forma, ¿cierto? Para el alelo A1, ¿cuál va a ser la frecuencia del alelo A1? Considerando las dos poblaciones juntas. Va a ser, ¿no es cierto?, la suma de los heterocigotos más los homocigotos dividido, ¿no es cierto?, por el total. O sea, 0,55.
Lo esperado, entonces, si considero que 0,55 es la frecuencia de A1, entonces lo esperado, de acuerdo con Hardy-Weinberg, lo esperado es que debería tener sobre un total de 200 posibles individuos, combinando ambas poblaciones, sobre el total de 200 posibles individuos debería tener 0,3 de homocigotos A1, 0,49 de heterocigotos y 0,2 de homocigotos A2. Pero en la realidad, si yo voy a la tabla, si yo vuelvo a la tabla, aquí, ¿cuál fue el número de individuos del genotipo homocigoto A1? Fue 65. 65. ¿Cuál fue, no es cierto, la frecuencia de los homocigotos A1 esperados? 60,5 individuos. Hay una diferencia. 99 respecto a 90 en el caso de los heterocigotos. 40,5 respecto a 45 en el caso de los homocigotos A2. Recordemos que tengo un método, ¿no es cierto?, estadístico para definir si esas diferencias son o no significativas. El chi cuadrado. Pero no voy a entrar con el chi cuadrado, quiero que nos consideremos que estas sí son diferencias significativas. Entonces, las frecuencias observadas fueron distintas a las esperadas. Incluso dentro de cada subpoblación hubiesen apareamientos al azar. Aquí están, ¿no es cierto?, lo que yo les mencionaba. 65 en lugar de 60, 90 en lugar de 99, etc. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se deben estas diferencias? A eso quiero que vayamos ahora. Asumamos entonces que hicimos ya Hardy-Weinberg, perdón, que ya hicimos chi cuadrado y que nos dio significativo. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Cómo determinar esa diferencia? Esto se debe a que los individuos, lo biológicamente más probable, de acuerdo a lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Hay un grupo que vive en el bosque, otro grupo que vive en la pradera, de acuerdo a las capacidades de dispersión, hay aparentemente una cierta preferencia a aparearse con individuos en el mismo ambiente, ya sea del bosque o de la pradera. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde saco eso? Voy a la tabla nuevamente a mirar y veo eso. Claramente, ¿no es cierto?, la forma en que se aparean los individuos del bosque es distinta a la forma en que se aparean los individuos de la pradera. Lo deduzco de la forma en que están distribuidas las frecuencias, de sus estructuras genéticas. La estructura genética de la población del bosque es distinta a la estructura genética de la población de la pradera. De ahí surge este elemento. Son dos poblaciones que parece que se mezclan poco o nada. A pesar de que son compatibles, biológicamente compatibles, si yo tomo un individuo de la pradera y tomo un individuo del bosque y los coloco juntos de distintos sexos, lo más probable es que se reproduzcan y dejen descendencia fértil. O sea, no es un problema de incompatibilidad, sino que es simplemente un problema de cercanía, de posibilidades, de chances. Eso se conoce como el efecto Balloon. El efecto Balloon. Él lo describió un genetista de apellido Balloon, que describe que dos poblaciones tienden a no mezclarse, por alguna razón, en este caso, por su hábitat, tienden a no mezclarse. De esa forma, entonces, yo podría, con la álgebra, no se preocupen tanto de la álgebra, hay harta álgebra ahora, pero evidentemente esa álgebra afortunadamente la hacen los computadores, pero aquí está la base del funcionamiento de esos softwares. Entonces aquí tengo la forma de calcular lo esperado y la forma de calcular lo observado. Ya lo habíamos revisado. Entonces, si P, ¿no es cierto?, es igual a la sumatoria de cada uno de los alelos dividido por K, siendo K, ¿no es cierto?, el número de individuos, y Q será 1 menos P, eso es lo que nos dice el modelo Hardy-Weinberg. Entonces, 1 partido por K por la sumatoria de cada una de las frecuencias va a ser, vamos a obtener la varianza. A eso quiero llegar. Esto fue lo que describió Balloon. Balloon describió que hay una varianza, que P cuadrado, que estoy calculando a partir, ¿no es cierto?, este P cuadrado que está aquí, este P cuadrado esperado,
se tiene que corregir por una varianza de P, varianza para la frecuencia de ese alelo. Eso es lo que estoy observando aquí, lo observado, ¿no es cierto? Eso es lo que yo les decía. Hay una varianza, 60,5 es distinto a 65, hay una varianza. Esa varianza es lo que describe Balloon, ¿no es cierto?, que afecta a la frecuencia del alelo P. O sea, no se cumple Hardy-Weinberg porque hay una varianza. ¿Cuál es el origen de esa varianza? Ahí surge, ahí comienzan a surgir los trabajos de otro genetista, matemático, que se dedicó también a las genéticas, de apellido Wright, Sewall Wright, el famoso Sewall Wright. Dado que la varianza, esta varianza, por supuesto, debe ser mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Porque con igualdad sería solamente cuando todas las subpoblaciones tienen la misma frecuencia alélica, que no es el caso. O sea, cuando es mayor que 0, entonces la varianza. ¿Qué va a ir sucediendo si la varianza es mayor que 0? Va a ir sucediendo que cada vez los homocigotos se van a ir haciendo más frecuentes, mientras que los heterocigotos van a disminuir en frecuencia. O sea que como consecuencia de esta varianza que afecta a los homocigotos, se van a ir haciendo cada vez más frecuentes. Eso es lo que dice, la varianza más la frecuencia de los homocigotos. O sea, la frecuencia de los homocigotos va a ir aumentando en desmedro, por supuesto, porque todo tiene que sumar 1 en desmedro de los heterocigotos. Ese cambio es análogo a lo que veíamos hace un rato cuando yo les hablaba de la endogamia. No es una endogamia porque no hay reproducción entre individuos que tengan un mismo ancestro, sino que es un análogo a la endogamia. Empieza a suceder algo parecido a la endogamia, comienza a aumentar la homocigosidad en desmedro de la heterocigosidad. Producto de esta varianza, yo puedo calcular esa varianza. Ahí está calculada la varianza. Le agrego frecuencia a lo esperado y eso comienza a ajustarse con lo observado. Y como vemos, los heterocigotos comienzan a disminuir y los homocigotos comienzan a aumentar. La magnitud de esta desviación, producto de la varianza, nos va a ir diferenciando a las dos poblaciones, a una población. A las dos poblaciones en este caso, ¿no es cierto? A estas dos poblaciones, la del bosque y la de la pradera, se van a ir diferenciando producto de estos apareamientos no azarosos y van a ir produciendo que en una situación, vuelvo atrás, que en una situación el homocigoto A1 sea el mayoritario en la pradera y el homocigoto A2 sea el mayoritario en el bosque, en desmedro de la heterocigosidad que va a ir paulatinamente disminuyendo. Eso es entonces un análogo a la endogamia. Un efecto, este efecto Balloon, que se aplica a cualquier mezcla de muestras cuando las subpoblaciones combinadas tienen diferentes frecuencias alélicas. Este es el efecto que describe entonces Balloon respecto a este fenómeno que se da cuando dos subpoblaciones tienen frecuencias alélicas diferentes. Se están diferenciando producto de un análogo a la endogamia. Eso fue lo que describió Balloon. Sewall Wright, año 43, viene a incorporar nuevos elementos a esta varianza que describió Balloon. Genera unos estadígrafos que se conocen como los estadígrafos F, que permiten cuantificar estas diferencias entre las poblaciones, producto de reproducción no azarosa entre los individuos. No solamente la endogamia, dice Wright, explicarían
¿no es cierto?, el aumento de homocigotos por reproducción entre parientes, sino que también el tamaño de la población sería importante en el aumento de los homocigotos, vale decir, la deriva génica, el efecto, ¿no es cierto?, del azar, del error de muestreo de individuos entre generaciones, también haría aumentar la frecuencia de los homocigotos, producto de la pérdida de apareamientos al azar en poblaciones pequeñas. Estas diferencias, ya sea diferencias producto de endogamia o producto de deriva génica, estas diferencias podrían ocurrir en distintos momentos de la vida de los organismos. De nuevo, la biología es sumamente importante, porque los individuos podrían ser, mientras son juveniles, podrían ser no dispersores. Hay muchas especies de insectos que no tienen alas en su etapa juvenil. Cuando son, por ejemplo, pensemos una mariposa. Una mariposa, ¿no es cierto? Las orugas no se pueden dispersar mucho, o sea, se quedan en la planta que están comiendo, ¿no es cierto? Y no se mueven más de ahí. En cambio, cuando son adultos, la mariposa puede volar y puede cambiarse de hospedero. Ahí tenemos un ejemplo. Distintos momentos de la vida de los organismos, entonces nos pueden reflejar distintas medidas de esta diferenciación poblacional. Estos estadios son F que desarrolló Sewall Wright, miden entonces la proporción de la variación, o sea, la varianza, para la diversidad genética. Y lo hace a partir del índice de diversidad genética por excelencia, que es la heterocigosidad. Por eso yo les hablaba de la heterocigosidad en el capítulo anterior. La heterocigosidad, entonces, nos permite hacer un análisis de varianza. Vamos a hacer un análisis de varianza genética. Varianza genética es un análisis de varianza, una nova. Nosotros como una nova, pero en este caso un análisis de varianza genética. Después alguien le cambió el nombre y le puso AMOVA, análisis de varianza molecular, porque se refiere a la varianza genética molecular, producto del desarrollo de los marcadores moleculares, una MOVA. Pero esto en sus inicios partió como un análisis de varianza. Entonces, ¿qué es lo que es el FST? El FST es la varianza, es la proporción de la varianza para un cierto alelo, la varianza de la frecuencia de un cierto alelo, dividido por la frecuencia de ambos alelos conjunta. Eso es FST. Y eso se calcula, ¿no es cierto?, de esta forma, como la heterocigosidad total menos la heterocigosidad en la subpoblación, ya sea el bosque o la pradera, dividido por la heterocigosidad total. Una proporción respecto a la heterocigosidad total. Eso es entonces el FST, una proporción de la varianza, de la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuál debería haber sido la heterocigosidad de la subpoblación? Si todo se cumpliera, si todos los supuestos de Hardy-Bambi se cumplen, la heterocigosidad total y la heterocigosidad en cada subpoblación deberían haber sido iguales o distintas. Iguales, ¿no? Iguales, ¿no es cierto? Y si fueran iguales, entonces este valor habría sido 0. 0 dividido por cualquier valor es 0. Por lo tanto, el FST sería 0, no habría varianza. Pero dado que las heterocigosidades en ambas subpoblaciones, claro, la heterocigosidad total respecto a la heterocigosidad, la subpoblación son distintas, nos va a dar una varianza. Y al dividirlo por la heterocigosidad total, obtengo una proporción de esa varianza. Esta proporción de la diversidad, ahora, ¿no es cierto?, ya sabemos diversidad, ¿por qué? Porque es heterocigosidad, el indicador de diversidad genética por excelencia, se debe a diferencias en la frecuencia que se encuentran los alelos en cada población. Eso es lo que nos mostraban los datos. Esta varianza genética la puedo calcular ahora con respecto a 3 categorías.
Tengo, ¿se acuerdan que yo les decía que la diversidad genética está contenida en jerarquías? Los individuos tienen alelos, las poblaciones tienen individuos, o sea, genotipos. Por lo tanto, la heterocigosidad en los individuos, la voy a llamar HI. La heterocigosidad esperada dentro de las subpoblaciones, la voy a llamar HS, ¿vale? ¿No es cierto? Sería pradera y bosque. Y HT voy a llamar a la diversidad total, combinada entre ambas subpoblaciones, ¿no es cierto? O sea, si voy a la tabla de hace un rato, me estoy quedando sin garganta. A esta tabla, ¿no es cierto? Aquí tengo la heterocigosidad. Aquí está la heterocigosidad para una subpoblación, acá está la heterocigosidad para la otra subpoblación. ¿Cuál es la heterocigosidad total? Será 90 dividido en 200. O sea, ¿cuánto es eso? 90 dividido en 200, 0,45. 0,45 es la heterocigosidad total. Pero la heterocigosidad en una subpoblación es 0,48 y en la otra es 0,42. O sea, hay una varianza respecto al total, ¿cierto? Hay una varianza respecto al total. Y eso es lo que estoy calculando con toda esta álgebra que está aquí, ¿no es cierto? Entonces ahora puedo hacer otros cálculos. Yo podría, dice Sibyl Wright, yo podría calcular también la desviación, la varianza global respecto a lo esperado por Hardy-Weinberg para los individuos respecto al total. La I, individuo, la T, el total. ¿Cómo se calcularía? Como 1 menos la proporción entre la heterocigosidad individual y la total. Si esto es cierto, entonces si hago el recíproco, 1 menos F y T, aquí tengo entonces esto mismo que está acá arriba, lo puedo desglosar. ¿A qué corresponde HI partido por HT? Corresponde a la heterocigosidad individual partido por la subpoblacional partido por la total, ¿no es cierto? Álgebra. Estoy descomponiendo esto. ¿Y eso a qué es igual? A 1 menos el FIS, por el 1 menos el FST. O sea que con toda esta álgebra yo puedo calcular distintos estadígrafos que me van a entregar la magnitud, perdón, me van a entregar la magnitud de la varianza en cuanto a la diversidad genética, considerando a los individuos, a las subpoblaciones y al total. Tengo 3 niveles jerárquicos entonces respecto a cómo se distribuye la diversidad genética dentro y entre poblaciones. El FST, acá está el FST, corresponde a la desviación entre el total respecto a cada subpoblación. El FIS, la desviación entre la heterocigosidad de los individuos respecto a la heterocigosidad de la subpoblación. Y tengo el FIT, que es la desviación entre la heterocigosidad de los individuos respecto a la heterocigosidad o diversidad genética del total de la población. Y ahí está la forma de cálculo de cada uno de ellos. ¿Qué información me están entregando entonces estos índices F? Me están entregando información respecto a las causas de esa varianza, de esa variación, de esas diferencias genéticas entre las dos poblaciones. ¿Y por qué respecto a las causas? Interpretemos los FST para que nos demos cuenta entonces de cómo me están entregando información de las causas que originan esas diferencias. El FST es un valor que puede oscilar entre 0 y 1. Recordemos cómo se calculaba, ¿no es cierto? FST, aquí está 1 menos la heterocigosidad de la subpoblación partido por la heterocigosidad total. Es una proporción. Podría ser 1 si esto es 0, o podría ser 0 si esto es 1.
¿Cuándo va a ser 1? Cuando la heterocigosidad de la subpoblación y la total son iguales, ¿no es cierto? Y ahí tendré FCT igual a 0. ¿Cuándo el FCT va a ser igual a 1? Cuando esto sea tan distinto, por ejemplo, ¿cuándo podría ser? Cuando la heterocigosidad de una subpoblación es 0. Si la heterocigosidad de una población es 0, entonces este valor va a ser 0. ¿Y qué significa eso? Significa que 0, las frecuencias alélicas entre las subpoblaciones son iguales. FST igual a 0 me dice que estas dos subpoblaciones se están reproduciendo completamente al azar y muy probablemente exista comunicación entre las dos. No hay diferenciación. 0 de diferenciación. Ambas subpoblaciones son genéticamente iguales. ¿Qué es lo que me dice el FST igual a 1? Me dice que las dos subpoblaciones han alcanzado un nivel de diferenciación máximo, en donde las frecuencias alélicas son completamente distintas. Claro, supongamos dos alelos, y aquí lo que estamos viendo es que este alelo rojo es típico de la subpoblación 1, y no está el azul, mientras que el azul es típico de la otra subpoblación. No hay rojo. O sea, ambas subpoblaciones se están reproduciendo de forma muy independiente una de la otra. FST0 o 1 me indican entonces nada de diferenciación o 1, total diferenciación genética. ¿Qué significa el FIS? El FIS me habla de la endogamia. Me habla de la endogamia. Entonces, mientras el FST me habla de la diferenciación, el FIS me dice, bueno, ¿esa diferenciación podrá deberse a endogamia? El análogo, en realidad, a la endogamia podría deberse también a tamaños poblacionales muy distintos, muy pequeños, y eso hace que se estén reproduciendo los individuos de una forma no azarosa. Es una proporción de la varianza en la subpoblación que está contenida en cada individuo. Si los individuos son más homocigotos, entonces, claro, tendré más endogamia. Es un índice de desviación del equilibrio genético de Hardy-Weinberg que fluctúa entre valores de -1 y +1. Un FIS alto, o sea, muy a la derecha, muy cercano a +1, implica un grado considerable de endogamia. Mientras que un FIS muy bajo me indica todo lo contrario, me indica que hay una alta heterocigosidad. Entonces tengo una forma de medir, ¿no es cierto? Si es que el FST me muestra que hay diferencias, bueno, esas diferencias se deben a que los individuos se están reproduciendo de una forma no azarosa. El FIS me da la respuesta respecto a la endogamia y el tamaño de la población. Serían las dos posibilidades, endogamia o tamaño de la población reducido. En el caso de la endogamia, recordemos, va a ser mayor entre hermanos completos, después medios hermanos, después primos hermanos, ¿no es cierto? Primos en primer grado, etcétera, ¿no es cierto? O entre generaciones, ¿no es cierto? Como muestra estas genealogías, cómo aumenta, fíjense, el valor F, o endogamia, el valor F, ¿no es cierto?, va cambiando. Es mucho más grande el valor F cuando son completos hermanos, es mucho más bajo cuando son primos, o primos hermanos, o primos en primer grado. Eso es una posibilidad. Los individuos se están reproduciendo entre parientes. Y la segunda posibilidad es que el FIS sea consecuencia del tamaño de la población. En las poblaciones pequeñas, por ejemplo, cuando hay aislamiento geográfico, en las poblaciones pequeñas, producto de aislamiento geográfico, produce un exceso de homocigotos. Como veíamos hace un rato, ¿no es cierto? Simplemente por un error de muestreo,
biológico durante los apareamientos, ¿no es cierto? El azar ya no produce en igual proporciones a los descendientes, sino que hay ciertos descendientes que se reproducen y otros que no. Y eso va a ir aumentando la homocigosidad. Fíjense cómo el tamaño de la población en rojo n igual 10, en azul n igual 20, en naranjo n igual 50, en celeste n igual 100, en lila n igual 500. Son simulaciones. A lo largo del tiempo, las generaciones, como el coeficiente de consanguinidad o coeficiente de endogamia, el F, cómo se hace más grande para poblaciones pequeñas. Ahí tenemos entonces lo que nos entregó Sewall Wright. Estos estadígrafos F, que miden entonces la varianza de la diversidad genética. ¿Cómo lo calculamos? Es así de sencillo llegar y usar la heterocigosidad, ¿no es cierto? Parece fácil, lo podría incluso hacer a mano, pareciera, ¿no es cierto? En realidad no es tan sencillo, porque hay que considerar algunos factores en estos que pueden dar cuenta de las diferencias genéticas entre poblaciones. Lo primero que tenemos que recordar es que los datos genéticos poblacionales, las tablas, típicas tablitas, ¿no es cierto?, están basadas en una muestra, no están basadas en un censo. Es distinto. Si yo hiciera el censo de todos los individuos, o sea, yo tuviese el genotipo de todos los individuos de una población, entonces yo podría aplicar directamente los estadígrafos F. No tendría problema. Pero cuando se trata de una muestra, yo tengo 100 individuos, tengo 150 individuos acá en una población, e incluso los tamaños de las muestras pueden ser distintos. Voy al campo y establezco un método de muestreo y resulta que el método de muestreo, que va a ser mi esfuerzo de muestreo, me arroja un número distinto de muestras en cada población. Entonces, ya no es un cálculo directo, porque estoy haciendo una inferencia. Voy a inferir, ¿no es cierto? Voy a deducir datos poblacionales que llamo parámetros. Cuando hablo de población hablo de parámetros, ¿cierto? En base a los datos de la muestra. ¿Cómo se llaman los datos de la muestra? ¿Cómo les llamo? Ustedes hicieron el curso ya de estadística, ¿no? Con el doctor Lavandero, ¿no? Con Blas. El semestre pasado parece que era, el trimestre pasado. Tengo... Sí, entonces, para la población yo hablo de parámetros y para la muestra, ¿cómo hablo de variables? ¿No es cierto? Una serie de variables. Entonces tengo que hacer una inferencia. Entonces yo voy a deducir datos poblacionales a partir de una muestra. Para eso se han desarrollado aproximaciones algebraicas, que nuevamente los softwares, ¿no es cierto?, me pueden hacer todo su cálculo, que me permiten cuantificar las desviaciones de lo observado respecto a lo esperado, ¿no es cierto?, de las diferencias genéticas entre poblaciones. Y para eso hoy día, en realidad no hoy día, sino que se han desarrollado en la historia 3 grandes estadígrafos, o grupos de estadígrafos. Los estadígrafos G, que desarrolló Ney, los estadígrafos Theta, que desarrolló Bayer y Cockerman, y los análogos bayesianos para los estadígrafos anteriores. ¿Cómo se calculan esos estadígrafos? Vamos a alcanzar a revisar solamente uno, pero eso nos va a dejar introducido a la clase siguiente. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a trabajar de nuevo con un marcador genético que solamente tiene 2 alelos, siempre la forma más fácil de explicarlo. Consideremos esta planta, es una planta herbácea desértica, Isotoma petrea, que crece en las rocas,
y que es típica del centro de Australia. Esta planta, entonces, se tomaron muestras en distintos lugares en Australia, y se hizo entonces un análisis genético con un marcador. Aquí está el marcador y aquí arrojó los genotipos. Un marcador que tiene dos alelos. 29, 00, y ahí con todo, ¿no es cierto? Y aquí puedo calcular entonces la frecuencia del alelo A1. La frecuencia del alelo A1, claro, por supuesto, son todos los individuos homocigotos A1, será 1. Y sucesivamente nosotros podemos ir calculando la frecuencia de cada alelo A1 para cada población. Usando los datos de la tabla, podemos calcular los estadígrafos F de Sewall-Wright. Entonces yo puedo calcular, aquí está la frecuencia combinada, ahí está, ¿cierto?, la frecuencia promedio. La frecuencia combinada del alelo A1 es 0,8888. ¿Cuál será la varianza? La varianza de la frecuencia para el alelo P, ahí está la varianza. Por lo tanto, el FST va a ser igual a tanto. Entonces yo utilizo lo que les mostraba hace un rato, lo puedo aplicar a esa tabla y obtengo esos datos. ¿Cómo es la heterocigosidad individual? La heterocigosidad individual, entonces tendría que ir a mirar cuántos heterocigotos voy a tener aquí. 0. 0 heterocigotos. ¿Cuántos heterocigotos tengo acá? ¿Cuándo acá? Etcétera, etcétera. Voy calculando el número de heterocigotos, de individuos heterocigotos, ¿no es cierto? Y aquí arrojo una proporción. ¿Por qué 0,15? Porque es 3 dividido en 14 más 3, 17, más 3, 20. ¿No es cierto? Entonces eso me da 0,15. 3 dividido en 20 es 0,15. Lo mismo acá, será 2 dividido en 15 más 2 más 3 es 20. O sea, va a ser 0,1. 2 dividido en 20, 0,1. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Lo voy haciendo para cada heterocigosidad individual. Dividido por las 12 poblaciones, ahí tengo la heterocigosidad individual. 0,1340. ¿Cuál es la heterocigosidad esperada? De acuerdo con Hardy-Weinberg, 2PQ. Aquí tengo la frecuencia de P, el recíproco, ¿no es cierto?, del otro alelo será 1 menos P, Q, ¿no es cierto? Y ahí estaría la frecuencia de los heterocigotos esperados de acuerdo con Hardy-Weinberg. Calculo entonces la desviación de la heterocigosidad individual respecto a la heterocigosidad total, como 1 menos la heterocigosidad individual partido por la heterocigosidad esperada. Aquí está el FIT 0,32. Con el FIT yo puedo calcular, ¿no es cierto?, de acuerdo a las fórmulas que vimos hace un rato, yo puedo calcular entonces el FIS y el FST. Y ahí está. FIS igual 0,1372. Simplemente estoy usando los datos de esa tabla para colocarlos dentro, ¿no es cierto?, de los índices F. Hasta ahora, ¿no es cierto?, tal cual lo describe Sewall-Wright. ¿Qué información me entregaron? Esto es F, estos estadígrafos son F. Me dicen que existe una correlación de gametos por endogamia dentro de las subpoblaciones, porque hay un FIS de 0,1372. ¿Cierto? Es positivo, me dice que hay endogamia. Si es positivo, es endogamia. Si es negativo, significaba que hay heterocigosidad y diversidad, ¿no es cierto? No hay endogamia. La población es grande, pero aquí me dice que hay una endogamia o que hay una población pequeña. 0,1362. Me habla también de una correlación de gametos dentro de las subpoblaciones y me dice que esa correlación es de 0,21. Me dice que hay una varianza de la diversidad genética de 0,21. O sea, entre estas poblaciones, en total existe una varianza de 0,21. De 0,21. Y me dice que hay una correlación de gametos en la muestra de 0,32. Los individuos respecto al total. Esta es la información. Fíjense que utilicé la palabra correlación. Esa es una correlación, no es un absoluto, porque estoy usando una muestra. ¿No es cierto? No es un censo, sino que esos valores F son una correlación. O sea, hay una relación, hay una correlación, pero
pero no tengo certeza. No tengo certeza. Entonces, si no tengo certeza, significa que hay algo que podría estar entorpeciendo el cálculo de estos índices F. Podría, entonces me pregunto, ¿podrían estas medidas estar sesgadas por factores como el tamaño de la muestra? ¿O por las características reproductivas de los organismos? U otras, ¿no es cierto?, que hubiesen causado un error de muestreo. A Ney, entonces, comienza a incorporar el error de muestreo en el cálculo de los estadígrafos F. Sewell Wright había sido muy teórico. Ney ya comienza a hacerlo más realista y dice, no, hay posibilidad de que se cometa error al tomar la muestra. Y eso, ¿no es cierto?, podría distorsionar y generar diferenciación donde no la hay. Para eso nos vamos a meter dentro de un concepto que se llama esperanza estadística. Hay que utilizar estadística para poder entonces inferir. La inferencia estadística requiere entonces de un concepto que se llama esperanza estadística, que es un concepto análogo a la media aritmética de un conjunto de datos, calculado a partir de las probabilidades en lugar de las muestras. Entonces, si la probabilidad de un cierto evento, ¿cuál sería el evento? Que encontremos alelo A1. Alelo A1, ese sería el evento. La probabilidad de que encontremos alelo A1 en una muestra va a ser igual al número esperado de alelos A1, como muestra esta relación que está acá. La esperanza, entonces la probabilidad de la esperanza de K, la esperanza de encontrar el alelo A1 va a ser igual a la sumatoria de las probabilidades de que cada individuo tenga o no el alelo A1. O sea, es el NP, el número de alelos por la frecuencia en que se encuentra el alelo A1. O sea, yo puedo calcular una esperanza de encontrar. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el alelo A1 en un cierto individuo? Eso es lo que me está calculando. Puedo incorporar entonces esa probabilidad de encontrar un cierto alelo dentro de un cierto individuo de esta muestra, y ¿qué es lo que yo debería esperar para que mi muestreo sea adecuado? Debería mostrarme, ¿no es cierto?, que la probabilidad de encontrar un cierto alelo debería ser la misma para todas las muestras. No el mismo valor, pero sí, ¿no es cierto?, una probabilidad concreta. Si no lo tengo, entonces tengo un problema en el tamaño de la muestra. Entonces tengo número de alelos aquí en el momento y cada número de alelos A1 realmente encontrados. Entonces yo puedo contrastar lo realmente encontrado, P, ¿no es cierto?, la frecuencia del alelo, con la esperanza. Si la esperanza es igual a el valor de la frecuencia de P, perfecto, entonces tenemos una estimación no sesgada. Entonces nuestra muestra fue una muestra representativa, ¿no es cierto?, de la población. Cuando la esperanza de encontrar algo es lo que realmente encontré, significa que estuvo genial el muestreo. Es como obvio. Entonces, gracias a esta estimación, esta esperanza estadística, entonces yo puedo aplicarlo para cada uno de los alelos para determinar entonces si los alelos están bien muestreados, si son representativos, si no hay un sesgo producto del tamaño de la muestra. Pero ¿qué pasaría ahora si quiero estimar la frecuencia de los heterocigotos dentro de una población? Sería igual de fácil porque estaba calculando la frecuencia de los alelos, A1, A2, etc. ¿Y será tan directo así como para los heterocigotos? Porque el estimador obvio de la heterocigosidad es 2pq, ¿cierto? Ahí está, 2p por 1 menos p, que es q. 2pq. Recuerden, proviene del modelo de Hardy-Weinberg. Ahí está, 2pq. ¿Sería igual de fácil? Entonces, ¿cuál es la esperanza de los heterocigotos? La esperanza de los heterocigotos debería ser igual a 2pq. Eso es lo que nos dice el modelo. Sin embargo, cuando hago toda la álgebra, toda la álgebra, resulta que la esperanza de heterocigosidad es distinta a 2pq. De hecho, aquí está.
Aquí está 2PQ, pero 2PQ afectado por esto que está delante. Y esto que está aquí delante, ¿qué es lo que es? El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra puede afectar seriamente a la heterocigosidad. Seriamente a la heterocigosidad, como queda demostrado aquí. Entonces el estadígrafo de Sewall-Wright tenía que ser corregido. Y Ney, entonces, Ney y Chesser, describen una aproximación que ahora incluye al tamaño de la muestra cuando se calcula la heterocigosidad. Y a esa forma de calcular la diferenciación genética la llamaron estadígrafo G, para diferenciarla del F que había propuesto Sewall-Wright. Ahí están las fórmulas, por supuesto son fórmulas que están incorporadas en los softwares, entonces uno puede calcular la heterocigosidad individual, de la subpoblación y el total, corrigiendo por el tamaño de la muestra. O sea, sacar el error de muestreo como factor que pudiese dar cuenta de la diferenciación genética. Con esto voy a terminar. Aunque los estadígrafos G aportaron al entendimiento de cómo estimar la heterocigosidad, a Ney y Chesser se les olvidó incorporar una importante fuente de error. O sea, Ney y Chesser aportaron porque incluyeron el tamaño de la población, ¿no es cierto? Perdón, el tamaño de la muestra como factor que pudiese, como factor, ¿no es cierto?, que pudiese dar cuenta, ¿no es cierto?, del error, de la diferenciación. A eso le llamamos factor fijo, estadística. A eso lo llamamos factor fijo, ¿no es cierto? Pero resulta que hay otros factores que podrían dar cuenta de las diferencias también, que son los factores aleatorios. Los factores aleatorios. Por ejemplo, la muestra puede haber sido también tomada, pero ¿muestreamos todas las poblaciones? Claro, porque a lo mejor las subpoblaciones estudiadas fueron, no sé, 5, pero en la realidad las subpoblaciones son 10. ¿Y esas 5 son representativas de las 10 totales? ¿Cómo incorporo ese error? Un error que no lo conozco. No conozco cuántas son en realidad, no conozco cuántas poblaciones son en realidad. Por eso lo llamamos un factor aleatorio. No lo conozco. No está en mis manos determinar si eran 5 o 10. Simplemente muestré las que estaban a mi alcance, las que yo detecté, las que yo conocía, las que había evidencia de que había individuos de una cierta especie. Esos factores aleatorios, entonces, fueron incorporados en los estadígrafos θ desarrollados por Bate y Cockerman, de lo cual vamos a conversar en nuestra próxima clase, justo antes del práctico. La próxima semana tenemos práctico, en donde vamos a revisar ahora los softwares que nos permiten hacer estos cálculos de diferenciación genética, y en donde, por supuesto, va a ser muy importante el estadígrafo θ, desarrollado por Bate y Cockerman, que se basa en los estadígrafos F de Sewall-Wright, ¿no es cierto? Va a decir proporciones de la varianza genética, de la diversidad genética, que fueron corregidos por los estadígrafos G al incorporar el error de muestreo, y corregidos aún más por Bate y Cockerman al incorporar factores aleatorios dentro del cálculo de esa varianza genética entre sus poblaciones. ¿Alguna pregunta antes de que nos retiremos? Profesor, Adelante, Adrián. tengo una consulta. Cuando hablábamos de las fuerzas a las cuales están sometidas poblaciones, una de esas fuerzas era la migración. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de poblaciones, por ejemplo, de bacterias o poblaciones de hongos que pueden vivir en el suelo? ¿Se aplica lo mismo que usted mencionó de la diferenciación local para este tipo de poblaciones, profesor? Sí, se puede aplicar para cualquier tipo de organismo. Va a depender de algunas características biológicas de ese organismo. ¿Cómo se dispersa? Esencialmente, ¿cómo se dispersa? Si queremos medir el flujo génico, si queremos medir
el flujo génico necesitamos medir la migración. Y para saber si está ocurriendo migración necesitamos saber qué hace posible que un hongo se transporte de un sitio a otro. Hay esporas, esas esporas se movilizan por qué factor, por el viento, se movilizan por efecto de animales que los arrastran, por el agua que los arrastra, cuáles son los factores, ¿no es cierto? Y si no hay esporas, si el mecanismo de multiplicación, por ejemplo en el caso de las bacterias, es simplemente bipartición, ¿cómo se movilizan esas bacterias? Esas bacterias están en el agua, podrían seguir un curso de agua, están en el suelo y podrían ser arrastradas por insectos, o artrópodos en general, podrían llevarse esas bacterias, ¿no es cierto?, en las patitas mientras van caminando, podrían llevarse. Hay ciertas características que son propias de esos organismos. Y para poder dimensionar el efecto de cada una de las fuerzas que conducen la evolución de las poblaciones, como les digo, es importante conocer esas características biológicas de esos organismos que parecieran que no se mueven, pero sí tienen posibilidad de explicar flujo génico. Ya vamos a entrar en eso en la próxima clase a propósito de esto. Vamos a ver cómo se puede desarmar toda esta diferenciación genética. Toda esta diferenciación genética se podría desarmar si hay migraciones. Las migraciones nosotros van a destruir toda diferenciación. Y ya vamos a hablar un poquito sobre cómo esa migración se puede medir. Ya, profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos en general? Está muy difícil esto, no se compliquen con la álgebra, simplemente yo les voy mostrando la álgebra, ¿no es cierto?, para decirle que esto lo calcula el computador, o sea, no lo vamos a hacer a mano, ¿no es cierto?, no hay que hacerlo a mano hoy día. Pero sí hay un elemento, ¿no es cierto?, que es la teoría que hay detrás, que explica, ¿no es cierto?, por qué en el software nos va a preguntar, ¿qué quiere calcular? ¿Quiere calcular el estereógrafo F, el G o el teta? Y uno queda ahí, ¿y qué significa uno del otro? Bueno, ahora sabemos qué significa el F, qué significa el G, y ahora el teta también, ¿no es cierto? Y después alguien nos dice, no, vamos a hacer, hicimos análisis bayesiano, ¿y qué es eso? Bueno, ya lo vamos a ver, es una forma análoga de aproximarse a estos estadígrafos, pero no a partir de las frecuencias, sino que a partir de una distribución. Una cosa matemática, un arreglo matemático que permite entonces tener, sacar todas estas fuentes de error. El análisis bayesiano nos permite sacar todas estas fuentes de error, todos estos factores aleatorios los vamos a sacar con la estadística bayesiana y nos vamos a quedar con una distribución conocida. Entonces podemos hacer cálculos de frecuencia, estimaciones de frecuencia de una forma mucho más certera, gracias a una distribución conocida. Son estas estrategias, ¿no es cierto?, matemáticas que nos permiten entonces facilitar, ¿no es cierto?, no es facilitar la palabra, es simplificar, ¿no es cierto?, simplificar la biología. Por supuesto que tiene sus limitaciones y también las vamos a ir revisando. Bien. Quedamos hasta aquí entonces. El próximo miércoles, como lo digo, vamos a terminar este capítulo y además vamos a tener un práctico para familiarizarnos con estos softwares que nos permiten hacer estudios de diferenciación genética. Que estén muy bien, buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Muchas gracias, Gracias, profesor. profe. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.